Hola chicos, Ciencias Naturales 33. Dice, al estudiar los orgánulos que hemos visto en los vídeos anteriores que integran, que componen la célula, recordamos que hablábamos de que cada cual iba a realizar una función, que por eso los llamábamos organitos. Órgano está destinado a una función, y si no, no sería un órgano. Es decir, órgano y función son dos palabras interrelacionadas. Una función particular cada uno, y que la suma y coordinación de todos estos orgánulos pues daba como resultado la vida celular. Orgánulos, composición de orgánulos y todas sus funciones, es la célula y todas sus funciones. ¿Qué se entiende entonces por función? Bueno, lo hemos dicho ya a veces, pero referido a la vida de la célula, desde luego podemos pensar, antes de nada, que la expresión tantas veces oída o pronunciada por nosotros, esto funciona o esto no funciona. Lo que se quiere decir, todos lo sabemos, por eso. La función de una estructura, de un orgánulo o de un órgano, superior, oído, vista, etc., es su forma de actuar. Eso es la función. Para producir unos efectos determinados y cumplir unos fines concretos. Es decir, hay un para qué. ¿Lo realizan? Sí. Funciona. ¿No lo realizan? No funciona. Hay que ir al médico. Cada orgánulo celular, la mitocondria, el núcleo, etc., está estructurado para cierta función, o dicho de otro modo, para funcionar de determinada manera. Y así como estudiando la estructura de las partes que forman la célula, hemos llegado a la descripción celular o morfología celular, así también ahora, al estudiar las diversas funciones que esas partes u orgánulos de las células, conoceremos lo que se llama la fisiología celular. O sea, la suma de las fisiologías de cada orgánulo es igual a la fisiología de la célula completa. Resumiendo, las cosas se estudian en dos aspectos. Descripción, que sería morfología. Función, que sería fisiología. Descripción, morfología. Esto es así, tiene estas partes. Función. Funciona así, hace esto, hace el otro, sirve para tal, sirve para cual. Fisiología. Las funciones principales que una célula, como ser vivo, realiza mediante sus diversos orgánulos, se pueden agrupar de manera elemental, de manera primaria, en estos tres apartados. O sea, las funciones de la célula. Funciones de relación. Funciones de nutrición. Y funciones de reproducción. Bien, pasamos a las primeras, funciones de relación. Oiga, ¿es que se relaciona? Claro. No vive sola, no vive aislada, vive con otras células, vive metida en una atmósfera, vive metida en un mundo. Se relaciona con todo ese mundo y todo lo que le rodea. Se comprende fácilmente que todo ser vivo, pensemos en nosotros mismos, tiene que relacionarse con el medio ambiente que le rodea y con los otros seres vivos. De lo contrario, no podríamos seguir viviendo. Robinson Crusoe sí se apartó, pero no se apartó de los árboles, de sus frutos, del mar, de sus peces, etcétera, etcétera. La célula, como tal ser vivo, ha de intercambiar con su medio ambiente, por ejemplo, ciertas sustancias alimenticias para poder vivir, como veremos enseguida. Hay que intercambiar sustancias. Ahora bien, para conseguir estos alimentos, en primer lugar, ha de ser capaz de detectarlos.
con sus emisoras, con sus antenas, con sus sentidos. Clic, 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 ¿dónde está el alimento? Y descubrirlos en su alrededor. Y en segundo lugar, tiene que poder moverse para acercarse a ellos o para atraerlos hacia sí. Es decir, o tú te acercas a ellos o haces que ellos se acerquen a ti. Por otro lado, debe saber defenderse y huir de aquellos ambientes o situaciones peligrosas. Es decir, del medio no solo coges el alimento, estás en una cadena trófica y has de defenderte de los agresivos y huir de esas ocasiones que ponen en peligro tu supervivencia. O sea, que la célula está en continua relación con su medio ambiente, lo que tiene lugar gracias a las funciones de sensibilidad, de movimiento y de locomoción. Ahora veremos a ver estas dos que parecen similares en qué se diferencian. Sensibilidad viene de sensible, de sentido. Es la capacidad de la célula para detectar o descubrir cosas que le rodean. La antena, el escáner. Presa por ahí, alimento, nevera, bebida. Claro, esto estoy remedando un poquito lo que hace la persona, pero sé consciente de que estamos hablando de la célula. Entonces, lo que hace la persona es similar a lo que hace la célula. Es decir, su capacidad de sentir, de cuya palabra deriva sensibilidad, de sentir. No podemos decir que la célula tenga sentidos como lo entendemos en un nivel superior del cuerpo humano, por ejemplo, pero sí ciertas estructuras aptas para percibir o sentir las cosas, para excitarse ante los estímulos del medio ambiente y para reaccionar ante ellos. Estos estímulos que pueden influir sobre la célula, es decir, reaccionamos, nos excitamos y reaccionamos ante los estímulos. ¿Y cuáles son los principales estímulos que nos hacen excitarnos y reaccionar? Pues mira, la luz, la temperatura, la fuerza de la gravedad. ¿Te caes? No te caes. La fuerza de la gravedad y ciertas sustancias químicas. O es que está en un ambiente o medio ácido, o está en un ambiente básico, o hay iones de tal o iones de cual. Sustancias químicas. Y esto estamos hablando todo del sentir, de la sensibilidad. El movimiento. Pasamos al segundo. El movimiento celular constituye, por decirlo así, la prueba más patente y clara de que se trata de un ser vivo. Se mueve, está vivo. Al observar con detenimiento una célula viva, podemos descubrir diferentes movimientos. Las sustancias del interior del protoplasma y algunos orgánulos se mueven continuamente, sobre todo en las células vegetales. O sea, en el protoplasma observamos que hay orgánulos que se mueven especialmente en las células vegetales. Estos movimientos, bueno, pues se van a llamar de dentro de la célula, pues se llamarían movimientos endo, que significa dentro, celulares,
movimientos endocelulares, más visibles en las vegetales que en las animales, aunque en los animales también hay muchos que ya vamos a ver. Otras veces, determinadas células enteras, ya no dentro, sino enteras, realizan movimientos de contracción mediante estiramientos y acortamientos sucesivos. Por ejemplo, las células de los músculos. Una célula muscular, que suele ser larguita, y así de esta forma, suele tener el núcleo aquí, pues a voluntad nuestra, cuando son músculo voluntario, que también los hay involuntarios, pero cuando es voluntario, toda esta longitud la podemos reducir. Sí, ¿y entonces qué hace la célula? Pues engrosarse, lógicamente. Este movimiento de contracción. Y de la misma manera volvería a hacer el siguiente, el de estiramiento. ¿Ves? Este es otro de los movimientos muy importante de los músculos. Y en cuanto a la locomoción, o sea, esto también sería contracción y estiramientos. Y en cuanto a la locomoción, para desplazarse de un lugar a otro, la célula puede emplear diferentes mecanismos según los casos. 1. Mediante emisiones sucesivas de unas prolongaciones de su cuerpo celular, que es a la manera de falsos pies, es decir, una célula que hace falsos pies, es decir, realiza por aquí un pie, se va cortando por aquí, vuelve a realizar, y de esta manera consigue desplazar toda su masa. Lo que llamamos movimientos ameboideos. Ejemplo, la ameba, un animal, animal, unicelular, es decir, una sola célula, si detecta aquí una cosita y con lo que sale de esa cosita y lo que ella echa de sustancias químicas, detecta y llega a la conclusión de que esto es alimenticio. Entonces empieza aquí a sacar unos pseudópodos que se le van acercando y acaba engulléndola. Por eso a este tipo de movimientos se les llama movimientos de la ameba ameboideos. Los protozoos los estudiaremos en un capítulo siguiente. Proto, primeros o primarios, zoos, animales, es decir, los animales más simples. Estarían los unicelulares. También, además, esta locomoción que hemos visto que hace la ameba para coger a su alimento, o bien empleando, que ya lo dijimos en los vídeos anteriores, empleando esas pestañitas o cilios que le sirven como de remo. Casi todos, o si no lo has visto, di al profe que te lo prepare. En un microscopio, una porción de agua corrompida que se ha dejado entre hojas secas y sustancias vegetales, se han ido formando allí paramecios. No es que hayan salido de la nada, no. Es que ya había alguno. Y entonces se han reproducido. Y al mirarlo en el microscopio, ves cómo esos animalitos corren entre las ramitas, entre las fibras vegetales, se esconden, vuelven a salir. Es muy bonito, muy impresionante. Los paramecios, que los estudiaremos también con los protozoos. Bueno, pues eso lo hacen mediante
mediante los cilios. Y otros, muy familiares a nosotros porque nosotros todos fuimos alguna vez, la mitad de nosotros, el espermatozoide, tenía un flagelo, un látigo larguito, para desarrollando movimientos como los de una culebrilla, ir avanzando hacia el óvulo que le estaba esperando. Esto también lo hacen algunas algas unicelulares, como la euglena. Y supongo que otros también. Bueno, pasaríamos ahora a las siguientes funciones, a las de nutrición. Vamos a dejar un poco limpia la pizarra. Pero no quitamos la división inicial de las funciones de la célula. Hemos visto las de relación. Vamos a ver ahora las de nutrición. Para alimentarse, la célula tiene que realizar ciertas funciones bien determinadas. Una, pues lo primero, captar. Capturar el alimento. Ingerirlo, meterlo dentro. Que sería la ingestión. Digerirlo. Digestión. Oiga, parece que estemos hablando de una persona. Ingerir. Por adentro. Digestión. Transformarlo. Lo mismo hace la célula. Y finalmente, transformarlo en su propia sustancia. Que eso sería metabolizarlo. Metabolizarlo es transformarlo en sus propias sustancias. Que nosotros hacemos mediante la absorción de los intestinos y luego llevándolo a las células, que es donde realmente se hace esta metabolización, es decir, de transformar. Los orgánulos de la célula son los que transforman unas proteínas, unos glúcidos y unos hidratos en nuestras proteínas, nuestros glúcidos y nuestros hidratos, que pueden diferir bastante de los que hemos consumido, pero ellos son los que tienen capaz de hacer esto. Metabolizar, transformarlo en nuestras propias sustancias. Y por último, claro, de los residuos, pues vendrá la excreción. Captar, coger el alimento, meterlo dentro, hacer la digestión, transformarlo, metabolizarlo, convertirlo en sustancias nuestras y por último, excretar el resto. Para realizar la ingestión del alimento, como la célula no tiene ni manos ni boca, debe emplear otros medios. Así, en unos casos, como hace la ameba, se serviría de esos falsos pies que hemos dicho antes, el movimiento que veíamos antes, para englobar e introducir en su protoplasma las partículas alimenticias. Este mecanismo se conoce como, o sea, cuando abre una especie de boca y se va cerrando, esto se llama citosis, que lo hace la célula, cito, y fago, que come, fagocitosis. Fagocitosis. ¿Qué se hace sobre sustancias sólidas? Sobre sustancias sólidas. Este mecanismo se llama fagocitosis. En otros casos, la captura e ingestión de las presas será mediante los cilios que rodean la cavidad que hace de boca. Es decir, hay una cavidad, pero hay unos cilios como unas patitas, pestañas, que
cogen las sustancias y las llevan hacia el interior. Con sus movimientos arrastran las partículas sólidas hacia el interior, que rodean la cavidad que hace de boca. Y esto se llama, pues, esta boca se llama, como tiene que llamarse, que sería stoma, que significa boca, y cito, de célula, boca de célula, citostoma, con cilios que conducen los alimentos hacia el interior. Para ello, los cilios producen en el medio acuoso una especie de remolinos que atrae a las partículas alimenticias. Otra vez será sencillamente por absorción de sustancias líquidas a través de las microporos. Se absorben las sustancias líquidas que hay alimenticias y pasan al interior, es decir, por absorción. Por absorción. Perdón. Por absorción. Que es diferente. También, para realizar, introducen el alimento en el citoplasma celular, las partículas, segunda parte, o sea, pasaríamos ahora ya a la hemos visto la ingestión, ahora pasaríamos ya a la digestión. Se introduce el alimento en el citoplasma celular, las partículas alimenticias son rodeadas por unos líquidos especiales para romper las estructuras de esas moléculas que han metido, y con sus partes menores, pues hacer otras sustancias que a ella, lógicamente, las interesa. Así se forman unas como bolsas o grandes burbujas que no son otra cosa, dentro de la célula. Dices, ¿qué es esto? ¿Aquí algo se cuece? Sí, es una vacuola, globito, digestiva. Ahí se está haciendo la digestión, lo más parecido a un estómago. La vacuola digestiva. Ahí se está haciendo la digestión. Es decir, el desmenuzamiento o desintegración en partículas más pequeñas del cuerpo que se ha metido hasta llegar a moléculas sencillas que ella luego pueda, en el ejercicio siguiente, metabolizar, es decir, con ellas hacer sustancias que a nosotros nos interesan. Bien, tercero, ahora viene la otra parte, que es el metabolismo. El metabolismo. Después viene lo que se llama el metabolismo, que consiste en que las moléculas procedentes del alimento, del pepino, del tomate o de la cebolla o de la carne, son transformadas en sustancias de la propia célula. Esto es la asimilación celular. Asimilar es hacer algo tuyo. Era del pepino, sí, pero yo he roto esas moléculas del pepino y con ellas he fabricado algo que ahora ya es totalmente mío. ¿Quién lo ha hecho? La célula. ¿En qué función? En la del metabolismo. Dice, y aquellas otras partículas no asimilables, pues yo no he podido hacer nada con esta partícula ni con esta otra, sí, me lo metí porque venía acompañando a las otras, pero no he podido hacer nada con ellas. ¿Qué tengo que hacer? Expulsarlas. Y aquellas otras partículas no asimilables quedan como desperdicios, que se juntan, es decir, cuando la vacuola digestiva ya ha asimilado, de la vacuola se han asimilado las sustancias, aquí quedan los desechos. Entonces habrá pasado de una vacuola digestiva a una vacuola de residuos fecal. Vamos, lo mismo que tú en la chimenea cuando has metido troncos, sí, hay leña, están funcionando, da calor, producen cosas, ¿no? Pero luego, ¿qué queda? Pues las cenizas.
Pues lo mismo aquí. Después que se ha hecho la digestión y se ha asimilado las sustancias convenientes para hacer nuestras propias sustancias, pues quedan los residuos y eso sería, por eso esto lo llamarían una vacuola fecal de heces, que los arrojará al exterior y a veces también de forma normal, lo mismo que se producía la ingestión con pseudópodos, pues podemos ver que la célula abriría aquí una especie y expulsaría al exterior para que vayan al torrente acuoso que rodea la célula y vaya a sus órganos de eliminación o de catabolización. En nuestro caso, pues sería los pulmones, las células cetoníparas de la piel, los riñones, etcétera, etcétera, que ya estudiaremos. Bueno, y eso serían las funciones de nutrición. Para las funciones de reproducción, las vemos ya en el vídeo siguiente. Bueno, hasta luego.